Muy buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Giselle Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy voy a platicar con un ser extraordinario, tal cual como lo estoy diciendo, creador de contenidos, emprendedor, un tipo que ha revolucionado esta forma de pensar y no voy a hablar de esos clichés o de estos libros que nos dicen como el ABC, nos vamos a hablar de una historia real a partir de un libro que la verdad desde que llegó a mis manos no he podido soltarlo, lleva por nombre Tengo algo que contarte y para ello vamos a platicar hoy con Alfonso Aguirre. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido a Charlas con Café. Muchas gracias, Giselle, y yo encantado de poder platicar. Me emociona muchísimo que hayas podido ver algo del libro, leerlo y pues así como dice el título del libro, tenemos muchas cosas que contar aquí también. ¿Y qué contar? Porque cuando yo abro tu libro y me encuentro con capítulos que están divididos justo, está lleno de algunas notas y cosas que hice, porque la verdad iba notando esto que anteriormente decíamos, te van cayendo los 20 y vas diciendo, oye, sí, esto definitivamente es otra mirada a cómo ver las cosas o cómo maximizar eso que nos surge cuando tienes pasión por algo. No sé si te pasa, o sea, la vida puede ser normal o puede ser la mejor experiencia cuando le imprimes esto que es amor y pasión a las cosas. Y quiero empezar con una gran pregunta, Alfonso. ¿Cómo es que tú te das cuenta después de que pues decides no ir a tu graduación, decides tomar un viaje, todas estas motivaciones que nos vas narrando y que te das cuenta que aunque seas joven, pues hay cosas que el corazón, que estas, ¿cómo le llamas tú? Como que estas vibras, como esta intuición, te va marcando el camino. Sí, justo, y nada más antes de responder la pregunta, me encanta que tengas ahí tus notas porque está comprobado que los libros los podemos aprender mucho más o memorizar o aplicar cuando hacemos las notas ahí mismo en las hojas o con post-its. Y es una muy buena pregunta. Creo que, como pudiste ver, Giselle, una de las primeras cosas que hice después de graduarme fue gastarme los poquitos ahorros que tenía en ir a un viaje en el que yo creía que iba a encontrar muchas respuestas. Y como van pasando las cosas, sí decido irme por mis propios proyectos. Hay una frase que a mí me encanta que es desayuna, come y cena tus propios proyectos, que es la que he estado aplicando todos estos años. Yo en ese entonces, cuando lo que platicábamos de la graduación, no sabía a qué me iba a dedicar, aunque ya había tenido una carrera de negocios internacionales. No sabía si iba a encontrar un trabajo o pedirlo, aunque mis amigos ya parecía que tenían miles de entrevistas y miles de propuestas de trabajo y que ya tenían todo arreglado. Yo no sabía todavía. Y lo único que sabía en ese entonces, después de graduarme, era que quería publicar mi libro de manera independiente, que es un proyecto que estuve haciendo mi último semestre. Pero a partir de ahí no sabía nada más, Giselle. Y fue un camino en el que en el que tuve que conectar conmigo mismo y sigo en eso, Giselle. Creo que es algo que nunca acaba. Preguntarte constantemente qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama, qué es lo que te enciende. Y últimamente, como lo he venido aplicando, es haciendo unas pequeñas listas para mí cuando hago journaling. En una página anoto las cosas que de verdad me emociona muchísimo hacer. Y en otra lista tengo cosas que me interesan, algunas ideas que también me llaman la atención, pero que no encienden mi alma. Entonces trato a veces de hacer un balance o a veces me voy completamente a las que me súper emocionan. Y eso es una de las cosas que, como te digo, te tienes que seguir cuestionando todo el tiempo, así como la pregunta que hablo en el libro de ahora qué sigue, que es una pregunta que te tienes que hacer después de cumplir tus metas. Ahora, no nada más se trata de cumplir tus metas y demás, sino también de ser disciplinados. O sea, de tener esto que tú ahorita nos comentabas, yo llegué a esa parte que es el journaling, que es justo lo que mencionas, no es un diario tal cual, o sea, es cuestionarte. Y en ese cuestionamiento, pues es que detectes realmente cuál, de esas preguntas específicas, qué es lo que a ti te llena y qué es lo que realmente quieres hacer. Y que muchas veces estás como muy distraído en otras cosas. Ahora, si pensamos en cómo vas descubriendo que sí hay cosas que te llenan, veo que tienes muchas entradas y gente que te inspira, estás lleno de esto, por ejemplo, de Robin Sharma, hablas también de Bill Gates, pero también nos hablas de Hillary Clinton, nos hablas de tu admiración, nos hablas de J.K. Rowling y que incluso tu primer libro se parecía a Harry Potter. Entonces, háblanos de toda esta gente que ha sido tu inspiración, pero que no solo es así admirarlos y ya te inspiras. No, a ver, lo retomas y lo vas aplicando y vas adoptando lo que más te gusta de los hábitos que ellos tienen.
Sí, y lo que dijiste ahorita es bien importante, tomar de ellos también las enseñanzas de disciplina y de organización, que es algo en lo que yo me fijo muchísimo en las personas que admiro. Y sí, como viene ahí y comentabas, Giselle, Hillary Clinton es una de las personas que admiro. ¿Por qué? Porque creo que tuvo un fracaso muy grande en el que todo el mundo literalmente esperaba que iba a ganar y aún así no se rindió. Y me encantó que después de una batalla y de un fracaso tan grande, público y no esperado, al día siguiente ya estaba haciendo su ONG y siguió escribiendo libros y sigue luchando por las cosas en las que ella cree. Ella es un gran ejemplo. Y mi otro gran ejemplo en el mundo de los negocios y la creatividad es Bob Iger, también que hasta el año De, pasado era el CEO de Disney. de Disney. Y y no nada más ellos, sino las personas que me han inspirado, porque siempre estamos cambiando de acuerdo a lo que somos o a lo que traemos en dado momento. Algo que he aprendido mucho es lo de disciplina y organización, pero también aprender a tomar los riesgos, porque si algo hacen esas personas es que hacen las cosas diferentes. Entonces, claro que hay que tomar la inspiración y claro que hay que tomar las cosas buenas de lo que hacen, pero aprender eso también, de que toman riesgos y que hacen las cosas diferentes y por eso están en donde están. Totalmente. Y que, a ver, al hacerlas diferentes también están siempre pensando en tener un impacto más allá de una motivación propia. Es decir, lo que a ellos los mueve también es trascender a partir del bien que le pueden hacer a las demás personas. Hay también algunas cuestiones que también me llamaron mucho la atención y es que nos hablas de estas cuestiones de cómo tomas decisiones, estos capítulos que también les pones estos títulos de encender la luz. Bueno, ¿qué significa encender la luz? Porque creo que está también lleno de, yo diría así, de cuestionamientos y cosas que en cuanto tú empiezas dices, no es cierto, es que claro, o sea, yo había cosas, por ejemplo, que había olvidado que me encantan, Alfonso, había olvidado que, o sea, para mí, por ejemplo, la literatura, pues es algo que me ha despertado, es algo que siempre, pues cualquier situación que puede tener como esos claros Ujú. oscuros o estos fracasos, pues a mí me ha salvado, no sé a otros, pero a mí los libros me han salvado. Y justo me hace recordar esto, o sea, que en el pensamiento de otros, en esa prosa, puedes encontrar muchas respuestas. Claro, y a mí es uno de los medios favoritos que tengo para expresarme, porque justo también los libros a mí me han salvado todo el tiempo, tanto con lecciones de negocios, con aprendizajes personales, con memorias, con libros de ficción también, que a veces me gusta alternar entre estar leyendo algo de no ficción y algo de ficción también para poder distraerte y desconectarte. Y estos capítulos, como el que mencionabas, dice el encender la luz, por ejemplo, habla de los momentos bajos. Ese es un libro en el que no nada más quise contar los éxitos. Sí, en estos últimos 3 años desde que me gradué pude emprender mi empresa y se hizo viral en TikTok y llegamos a vender más de 1 millón de pesos al mes. Y también mi libro llegó a los más vendidos, el primer libro que publiqué de manera independiente. Y todos los proyectos que ahí puedo platicar, como el podcast, mis otros emprendimientos, les fue muy bien, pero también quise contar todas estas cosas que a lo mejor muchas veces las personas no somos completamente vulnerables y a mí me encanta contar la historia completa porque a mí me hubiera encantado leer un libro en el que un emprendedor mexicano en las mismas condiciones que yo contara cómo le hizo para hacer las cosas, pero también las cosas en las que fracasó y las cosas en las que tuvo dudas y miedos, porque si yo hubiera tenido este libro, me hubiera servido muchísimo al principio de mi camino, así como sé que ahora le va a ayudar muchísimo a personas que están buscando emprender o que están con esa intención de hacer algo más porque todavía no saben qué. Y en estos capítulos me encanta ser totalmente vulnerable, sincero y honesto y contar las cosas tal cual pasaron. Creo que como decía Michelle Obama en su libro Becoming, entre más aprendamos a escucharnos los unos a los otros, más nos vamos a entender. Y quiero contar la historia completa porque también crear contenido a veces es un trabajo muy solitario, muy atacado, que todo se puede sacar de contexto, que cualquier comentario de personas que a lo mejor están enojadas en su día o que se quieren desahogar, se desahogan contigo. Más aparte todas las lecciones de negocios y aprendizajes que tuvimos en mi empresa en el crecimiento, porque tampoco fue empezar a tener ventas y todo fue perfecto, sino que tuvimos también
muchas lecciones, bloqueos, tuvimos que trabajar con mentores, coaches, porque si no te rodeas de personas que ya lograron algo que tú quieres hacer, no hay manera. Y creo que aquí cuento todas esas experiencias porque, como te digo, a mí me hubiera encantado tener un libro así de alguien mexicano, latinoamericano, en su momento cuando apenas estaba empezando. Oye, y que te pudieras ver reflejado, que pudieras decir, oye, pues él es igual que yo, ¿no? Él de pronto tiene, piensa, siente, sufre igual que yo. Ahora cuéntanos así cómo es que también creas esta empresa, eres cofundador de esa empresa que se llama By the Land y que ya nos contabas un poco de TikTok y todo esto de crear contenido, pero también vender, que todo el mundo es el reto, Alfonso, o sea, que ya tienes tu cuenta, ya estás en redes, pero ahora cómo monetizo, ¿no? ¿Cómo lo hago rentable? Sí, y a mí me encanta y me encanta hablarlo abiertamente. Hay una como tendencia en Estados Unidos que se llama Build in Public, construye en público, y por eso a mí no me da miedo publicar los números, las estrategias, todo lo que hacemos que funciona, porque creo que, como te digo, si compartes, atraes más de lo bueno y atraes a las personas correctas. Y sí, esta empresa la lancé justo varias semanas después de que empezó la pandemia, que no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si iba a ser un fracaso, no sabíamos si iba a durar 15 días o un mes la pandemia, y tomamos la decisión difícil de lanzar porque era lo que teníamos, lo que podíamos hacer en el momento, y fue una de las mejores decisiones que pudimos tomar, porque como tú sabes, el e-commerce en esa época creció, pero también todo lo que era wellness. Así es. Entonces, estos suplementos nutrópicos que a mí me apasionan demasiado y que conocí en un momento en el que estaba lleno de estrés y que comía pura chatarra, ahora pude hacer mi propia marca, que es algo muy inspirador y que siempre quise hacer. Y se hizo viral en TikTok varios meses después, y en uno de los capítulos cuento exactamente fue como ese caos, porque fue literalmente de un día para otro, de estar vendiendo muy pocos miles de pesos al mes a llegar al millón, y fue un caos, pero estuvo lleno de problemas muy buenos, y creo que hay muchas lecciones para todos los emprendedores, tanto de logística, de productos, de proveedores, de la cadena de producción para los paquetes, y también para cualquier persona que quiera aprovechar el storytelling para sus proyectos, no nada más para e-commerce, porque hay un gran capítulo también de cómo funciona la creatividad. Exactamente. Y que, a ver, esto que también mencionas es un caso real, el By the Land, que bueno, siempre hay alguien esperando o tiene una necesidad que cubrir. La cuestión es cómo lo encuentro, o sea, cómo llego a ti o cómo hago que te llegue ese producto, porque si bien es cierto, pues tú creas esta marca, puedes hacer como todo el storytelling y demás, pero si no tienes bueno, bien de tu canal de distribución, entrega, ya no funciona, ¿no? Ya no está. ¿Quieres contarnos como esta parte? Porque a mí también me resulta interesante que a tu corta edad puedes platicarlo y explicarlo. Yo creo que si dieras esta clase de distribución y logística, todo el mundo diría, bueno, wow, es lo más sencillo del mundo. Claro, y antes de empezar con la distribución, creo que algo que sí quisiera recalcar es que para cualquiera que saque un producto, un servicio, lo que sea, tenemos que olvidarnos en esta época, Giselle, de que las cosas se venden solas por el word of mouth. O sea, sí, claro que ayuda muchísimo que estén estas recomendaciones de boca en boca, pero hay que quitarnos de la mente esa idea de que un buen producto se vende solo. Sí, No, hay que hacer el trabajo, hay que hacer el marketing, y marketing son 4 cosas bien importantes que a veces se nos olvida porque nos enfocamos solamente en redes sociales. Son las así 4 Ps: Price, Product, Placement and Promotion. A veces nada más nos quedamos con promotion en redes sociales y se nos olvida todo y lo ya. demás. Pero volviendo a distribución, fue un día increíble que nunca voy a olvidar cómo pasó, que subí un video que grabé un viernes, que estaba cansadísimo de mis juntas de toda la semana, y se me ocurre un video, lo grabo, ni siquiera me quedo en TikTok para ver cómo funciona o para ver si tiene likes, y como estaba agotado ese viernes, me quedé súper dormido, y al siguiente día, el sábado, despierto con miles de notificaciones de Ok. todas las de venta que estábamos teniendo. Y mensajes de mis socios porque todos estábamos en shock y todos estábamos sorprendidos. Nosotros teníamos una meta de llegar a vender 1 millón de pesos al mes, pero de verdad, Giselle, la veíamos imposible. O sea, creíamos que nos íbamos a tardar años,
y ese video tuvo alrededor de 10 millones de reproducciones, Nada más. nada más. Y con eso tuvimos, Giselle, porque como te digo, fue un caos. El sábado en la mañana nos dimos cuenta que para empezar el producto se había agotado. Entonces, Ok, sorpresa número uno, la página web estaba mal configurada y el producto se seguía vendiendo aunque ya no había. ok, Entonces, tuvimos que decidir, ok, tenemos que parar esto, no podemos vender algo que no tenemos, hay que ponerlo en preventa, hay que avisarles ahí que les va a llegar un mes después. claro, claro. Sorpresa número dos, Giselle, la gente lo empezó a comprar 3 veces o 10 veces más rápido cuando pusimos la preventa. Ok. Y sorpresa número tres, no teníamos cajas suficientes, ni stickers, ni programas que hacían las guías de envío automáticas. Y fueron días muy emocionantes, pero también muy retadores, porque la demanda era enorme. Y después de varios meses pudimos automatizar todos estos procesos, hacer sistemas, hacer estadísticas que nos permitían saber cuántos empaques ordenar, cuántos productos, también todas las guías de empaque ya se hacen con un solo clic. Y entonces todo eso no lo hubiéramos aprendido si no hubiéramos tenido esa experiencia. Y una sola cosa, Giselle, creo que aquí hay dos tipos de personas. Los que dicen, no, 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 no estoy listo, mejor me voy a ir poco a poco porque no me vaya a explotar las ventas y la Sí, empresa. sí, 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 sí. Y están los que dicen, hay que aventarnos con todo y resolvemos Va. todo en su momento. Y esas son las empresas que crecen, Giselle. Sí, porque además, pues es esto, ya tienes al cliente. O sea, lo más difícil a veces es formar ese cliente. O, Claro. o lo prospectas, pero que te compre, eso es lo más complicado. O sea, que te dé clic y te compre, eso es lo más complicado. Tú ya lo tenías. Ya Ahora lo es tenía y luego entrega iba del a... producto. Exactamente. Ahora, ¿qué crees que haya sido? ¿Fue el contenido? ¿Fue una combinación del contenido, la forma de contarlo? ¿Fue el producto, cómo lo ofertaste, pero que también encontraste ese nicho? Porque esa mezcla de variables creo que también se combinaron. Sí, yo creo que fue ajá, la mezcla y una bola de nieve, porque fue como muchos dirían suerte, pero la suerte también nos encontró trabajando. El algoritmo de TikTok nos encontró trabajando, porque Ok, ya teníamos una tienda muy bien hecha, que ya tenía todo programado, tenía notificaciones, tenía correos a las personas que no terminaban su compra, teníamos, por ejemplo, también anuncios para las personas que no terminaban su compra para que después la pudieran terminar. Ya teníamos muchas cosas listas en lo digital y todo eso sumó. Y ya teníamos fotos de producto muy buenas, teníamos la página súper bien hecha y súper bien diseñada, ya teníamos las redes sociales también que cuidábamos a la perfección. Entonces fue como esto que te digo, de que la suerte te encuentre trabajando y no puede haber una sin la otra. Y claro que fue un tema de nicho, fue un tema de mensaje, de storytelling. Y bueno, también creo que aquí había que sumar, Giselle, que todo esto fue mucho el apoyo de mi cuenta de TikTok, que también ya venía trabajando justo desde que empezó pandemia. Ya había tenido mi club de las 5 de la mañana, exacto. ya había hecho algunas cosas con mi podcast, ya había hecho también algunas otras recomendaciones que se hacían virales. Entonces fue la mezcla de todo y al final el aprendizaje que a mí me quedó fue intenta todo para ver qué funciona y después ya vas agarrando lo que sí funcionó y lo mezclas. Y es que también descubrir que ya tienes la tecnología, que ya tienes todo, pero entonces ahora ya hay alguien para quien trabajar también. Ese es creo que el punto en donde tú llegas muy bien. ¿Cómo logras que tu contenido sea de gusto de varios? Tiene que ver con hablar auténticamente, tiene que hablar con ser original, con ser genuino, con que ese contenido no se parezca al de nadie, o que incluso si vas a dar información que alguien más está dando, pero lo vas a hacer de una forma diferente. Serían todo esto también, porque después de leer, te juro, he estado así con anotaciones, viendo más cuentas. A mí sí me gusta TikTok, o sea, yo sí lo Ajá. veo y hasta le llamo mi TikTok terapia porque hay de todo para aprender, para reírte, ¿no? Sí, de todo. Entonces, cuéntanos también en esto, porque creo que te has vuelto experto en cómo se hace esa curación de contenido.
Sí, mira, hubo un caso muy grande aquí en México que no voy a decir el nombre, pero a lo mejor muchos nos acordamos. Nos decían por años que tenías que crear un personaje, a lo Ah, mejor sí. ficticio, y fingir y grabar y la voz y las malas palabras y seguir toda la vida con este personaje. Y ahí en el libro cuento un poco de eso, en el que no hay nada peor que eso. En redes sociales y en el contenido tienes que ser auténtico. Y justo acabo de ver una frase hace pocos días y es el que justamente decía, es que si te enfocas en hacer contenido, o sea, tener que estar haciendo tus scripts y tener que estar pensando e ideando, vas a batallar mucho y te vas a cansar. Y a lo mejor te va a durar el momentum un mes, 6 meses, un año, 2 años, pero te vas a agotar. La Ujú. mejor manera de ser un creador de contenido es ser tú. Y ahí me encanta ahora también cómo las personas graban su daily blog o se graban cuando están haciendo su podcast con alguna plática. Y eso es súper auténtico. Creo que como en su momento las stories fueron como una ventana nueva de autenticidad, de que veías a la persona como de cerca. eh, Ahora también TikTok está cambiando desde cuando yo entré y desde cuando yo lo Claro. conocí y empecé a hacer contenido. Y la tendencia es esa, ser cada vez más tú. Tal cual. Ahora, hace rato mencionaba esto de las vibras no mienten, ¿no? Porque esta intuición, tú también la llamas y dices, hay que estar alerta, hay que estar atentos, porque esta intuición pues tiene mucho de veracidad y te ayudan también a encontrar qué cosas sí y qué cosas no. Sí, yo creo firmemente en que nadie puede darte un mejor consejo más que tú mismo. Nada más que toma trabajo. Y creo que aquí todos vamos a poder estar de acuerdo en que cuando estás sobrepensando las cosas y que estás piense y piense, es que no sé qué me gusta, no sé qué voy a hacer, qué tal si pruebo esto, voy a intentar aquello, pero es que no me llama la atención y tal y tal y tal, y estoy muy cansado, no sé qué hacer, ahora qué sigue. Todas esas preguntas te abruman en tu mente. Y es como si el cerebro estuviera todo revuelto de todas estas ideas y es tan fácil como agarrar una hoja o una libreta, darte 20 minutos y empezar a escribir todo lo que va pasando por tu mente. Hay algunas preguntas que puedes responder para hacer este journal, que es como cómo me quiero sentir al final del día o cómo me siento en este momento. Sobre todo preguntas que vayan enfocadas al presente o al futuro. Como te digo, ¿qué me gustaría hacer después? ¿Qué quiero experimentar? Pero es bien diferente hacerlo escrito a solamente pensarlo, porque como te decía, en la mente todo se ve más revuelto y más abrumador y más te angustia. Y cuando lo escribes, te entiendes. Y no es algo que tengas que aprender o no es algo que tengas que decir que eres escritor o decir que eres un experto creativo para sentarte a hacer tu journal, cualquiera lo puede hacer. Todos pueden tomarse esos 20 minutos para escribir cómo se sienten, qué quieren hacer, cómo se quieren sentir y se van a entender. Una de las primeras cosas que hice en mi primer journal fue anotar las cosas que me preocupaban y simplemente por anotarlas y decir y escribir, ok, ¿cómo lo voy a resolver? Te limpia la mente, literal te vacía y te quita las preocupaciones y te enfoca en otra cosa, en resolverlo y ya no tanto en estar dándole vueltas. Ahora, tú has hecho muchos viajes que desde este viaje que mencionábamos para conocer a Hitler y demás, que al final no lo lograste, pero también, bueno, estos viajes que también te han ayudado a saber cómo funcionan las dinámicas y ambientes de otros campus, ¿no? No sé, si Silicon Valley, si realmente si hay esta cultura de emprendimiento y si estar con esta combinación de gente libre, que se avienta, creativa, está la frase célebre de los viajes ilustran, pero tú en cómo los vas contando y cada detalle creo que también nos ayudas a entender por qué a veces tener la mente despejada, estar abierto y esto que mencionas de escribir y plasmar lo que a veces no tienes tiempo ni de autocuestionarte ni exactamente desarrollar, creo que esa es la parte que a ti te ha ayudado mucho. Puedes compartirnos un par de estos viajes que tú mencionas y los platicas aparte padre, o sea, muy bien. O sea, Claro, te puedo imaginar caminando, te puedo imaginar si es de noche, si es de día, tal cual como lo vas describiendo. claro, y aquí va a sonar totalmente diferente a como está escrito.
Pero sí, dos de los viajes o tres que platico en el libro es, uno, mis primeras vacaciones en muchísimos años que de verdad me desconecté, que fue un viaje con mis hermanas a Disney en Orlando, que yo fui con esta mentalidad de desconectarme completamente por primera vez en mi vida. Entonces tuve que dejar ordenado todo en mi empresa y no ver el celular y obligarme a mí mismo el primer día a no consultar el correo. Pero bien impresionado porque me pude distraer de una manera increíble y no nada más como por entretenimiento, y es el que a mí me gustó muchísimo ir con esa mentalidad de que ya había leído miles de cosas sobre cómo funcionan los parques en Disney. eh, Me encantaba ver la tecnología, me encantaba ver el storytelling que utilizaban en los shows, en todas las atracciones y al final toda la mezcla de tecnología con storytelling que te da toda la mejor experiencia. Y yo me estaba llenando como de ideas y de muchas ganas de crear. Y contrario como me había pasado en muchas otras ocasiones en las que solamente quería crear una aplicación o escribir un artículo como por seguir la tendencia o no sé, como el momentum, en ese entonces tenía demasiadas ganas de crear algo nuevo, porque gracias a que me pude desconectar de todo lo que tenía a diario, me pude conectar otra vez conmigo mismo. Y eso es muy difícil. Y, y me encantó poder hacerlo. Y otro de los viajes que también platico ahí un poco es un viaje a Nueva York, que justamente me fui a terminar este libro y como ahí un amigo, una persona que trabaja en mi empresa, el más chico de mi equipo, me dijo que nunca se te olvide, porque esto se lo vas a contar a tus nietos, la vez que te fuiste a Nueva York a terminar de escribir tu libro. Y justamente es una experiencia que jamás voy a olvidar porque pude conectar con los musicales que me gustaban y me inspiraban, con un actor que en ese entonces era el más cotizado y el de más tendencia en todo Internet, Tobey Maguire, y pude también conectar con nuevos aprendizajes de cómo podía hacer mi rutina, de cómo podía otra vez buscar mi creatividad, frases que me encontraba por las calles. Y bueno, ¿qué te cuento de ese viaje que pude conocer también a la persona a una de las dos personas que más me inspira y que por fin se me cumplió poder conocerla? Ahora, hay un apartado que es casi al final donde tú mencionas justo esto de puedes equivocarte, puedes fracasar, pero empezar una y otra vez, y mencionas un poco esto que mencionaba, la mentalidad del emprendedor, ¿no? De cómo tú puedes ir, pues, no sé si sería pertinente, ¿no? Reorganizarte o revirar o la brújula, sí se marcaba al norte, pero también puedes virar un poquito hacia el este. Entonces, estas cosas que también son aprendizajes, pero que también nos ayudan a entender, no todo es ir en línea recta, no todo es pensar siempre lineal, ni estar pensando en buscar aceptación o qué es lo correcto, sino más bien es dejarte llevar por eso que realmente quieres y que realmente lo estés buscando día con día. O sea, no te equivocas, pues te levantas al siguiente día y vuelves a iniciar. Tiene que ver también con esto que mencionabas en otros capítulos anteriores sobre el club que dices que hiciste de las 5 de la mañana, ¿no? Que Robin Sharma pues también nos puede dar clases sobre esto. Pero cuéntanos esto de una y otra vez, o sea, ¿a qué se refiere, Alfonso? A que todo el tiempo tenemos que preguntarnos una y otra vez qué sigue y ahora qué sigue. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, porque así nos educaron por más de 24 o 23 años, a que teníamos que cumplir primero la meta de acabar la escuela. Y era una meta que nos duró, como te digo, más de 20 años. Entonces imagínate 20 años con una misma meta y después nos dan como esta imagen de que cuando te gradúas tienes toda la vida resuelta de ahí en adelante. Y es al contrario, a partir de ahí va a ser muy constante esto de preguntarte y ahora qué sigue una y otra vez. Y ahí lo platico, yo veo algunas personas que a lo mejor ya no se sienten tan apasionadas o ya no sienten como mucha emoción o ya no están haciendo lo que les gusta, porque de hecho el 70% de las personas se dedica a un trabajo que no les apasiona. Yo no quiero ser parte de esa estadística. Y mi teoría es que están ahí porque terminaron una muy buena meta,
ya sea porque terminaron su carrera o porque encontraron el trabajo de sus sueños, pero lo encontraron y lo lograron y ya no se volvieron a preguntar, ¿y ahora qué sigue? Y es un proceso en el que tenemos que estar una y otra vez cuestionándonos, como te digo, cada vez que terminamos una meta, porque si no la emoción de todo se nos va a acabar. Y vivir sin pasión y vivir sin emoción creo que es algo muy triste. Y al contrario, vivir con la pasión de tratar muchas cosas, de reinventarte y de volver a encontrar cosas nuevas que te gustan, es increíble. Hace poquito estaba viendo, Giselle, una estadística también que decía que, por ejemplo, las personas que emprenden o que hacen una empresa muy grande y que después la venden, se dan un año sabático y después de ese año sabático pasa algo bien curioso. Se dan cuenta que tienen que volver a las pasiones y a los hobbies que ya tenían antes de haber hecho su empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos cosas enterradas, como ahorita tú comentabas, Giselle, que a veces se te olvidaban cosas que te apasionaban, así pasa. Y cuando nos damos estos tiempos de desconexión y cuando nos volvemos a preguntar, ¿y ahora qué sigue? Podemos tener la oportunidad de volver a conectar con cosas que nos gustaban y nos llenaban y que habíamos enterrado. Y de eso va esta filosofía de estarte preguntando, ¿y ahora qué sigue una y otra vez? Y justo, o sea, lo dices así, porque si a mí me preguntan, ¿no? ¿De qué va este libro de Tengo algo que contarte? Pues es justo, o sea, tendría que ver la primera pregunta, ¿a dónde quieres ir? ¿No? ¿A dónde quieres llegar? ¿Te has dado el espacio? ¿Tienes el tiempo para ti, para tus proyectos? Ya están empolvados esos sueños, ¿no? O sea, así me imaginaba yo con una lista así de deseos y toda empolvada, descubrir también los talentos, que eso también no es tan malo. O sea, oye, si de pronto tenías alguna virtud en la parte de actuación, representación, pues bueno, de pronto es momento de retomarlo, ¿no crees? O sea, al final, creo que cuando tienes esa pasión por las cosas, te va a salir bien, lo vas a hacer extraordinariamente bien. Creo Claro, que ese es el resumen. claro, y si algo estoy seguro, es que si alguna persona tiene alguna intención, algún recuerdo, por ejemplo, ahorita no lo he contado nunca, pero traigo la intención como de hacer algo de ficción, es porque ya estás listo para hacerlo. Entonces, todos los que tengan una idea, una intención, algo que te llame la atención probar, ya estás listo para hacerlo. Estoy segura que sí, estoy segura y muchos, creo que algo que también me deja tu libro no es solamente decir puedo, es sí se puede y cómo se puede hacer. Creo que también me quedo con eso de todos sus capítulos. Ha sido un verdadero placer, Alfonso, conocerte, que estés con nosotros en Charlas con Café. Me encantaría que muchos jóvenes lean tu libro, se inspiren, no solamente con entrevistas, sino que también se adentren, porque creo que hay mucho que les vas a adelantar. Creo que dijiste hace rato muy interesante. Si yo hubiera tenido este libro, ¿no? Si yo lo hubiera leído antes de emprender y hacer muchas cosas, quizás hubieras hecho cosas más grandes. Pero bueno, hacemos también y tenemos lo que nos toca, Alfonso. Creo que también me quedo con eso de tu libro. O sea, tenemos esas cosas que tenemos porque es lo que nos toca en ese momento. Y a todos nos toca ir abriendo caminos para los demás y creo que este es un libro que va a ayudar a las demás personas a también adelantarse un poquito por el camino que ya tengo recorrido. Estoy segura. Pues te mando un abrazo. Ahorita te voy a cruzar porque estamos en salas separadas. Pero ha sido un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues también te vamos a dejar aquí bueno, todos los datos para ti que nos estás viendo, para que puedas entrar en contacto con Alfonso, seguirlo en todas las redes, sobre todo en TikTok. Vale mucho la pena, yo sé lo que les digo, y sobre todo leer su libro. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Giselle, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Bien, pues no me resta más que agradecerles que se hayan conectado, invitarlos a la lectura de Tengo algo que contarte y a conocer más de Alfonso Aguirre. Mi nombre es Giselle Escalante y fue un placer haber estado con ustedes. Los espero el próximo jueves en punto de las 13 horas.